¿Cómo están, varones? El Señor les bendiga. Preparen su corazón para recibir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes en este día. El tema es el varón vigilante, pero antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera orar por aquellos amigos y familiares de ustedes que están contagiados del COVID-19 y también recomendarles a ustedes que se cuiden, tápense la boca, lávense las manos. Si no hay necesidad de salir de casa, no salgan. Esta plaga no ha terminado, está en su nivel más alto, por lo tanto, sean prudentes y cuídense. Señor, en esta hora oro a ti para pedirte que tomes en tu mano la vida de Ricardo Rico García, que tomes en tus manos también de Pablo Amaya y de todos aquellos amigos y familiares de cada uno de nuestros hermanos. Esos amigos y familiares que se contagiaron de COVID-19 los ponemos en tus manos. Te pedimos que los sanes, te pedimos, Señor, que los salves, te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor, y estando en estas condiciones tú te manifiestes a ellos y los levantes. Nosotros creemos en ti y nosotros creemos que tú escuchas la oración de aquellos que te buscan, porque está escrito que todo cuanto pidamos, orando, creyendo, lo recibiremos. Y eso estamos haciendo en esta hora, Señor, orando a ti, pidiéndote que tomes en tus manos a todos estos amigos y familiares y los sanes y los salves, Señor, para que tu nombre sea glorificado. De igual forma, Señor, oramos a ti para pedirte que unjas mi vida con tu Espíritu Santo y me uses en esta hora para hacer llegar tu palabra a los varones, y permite que esta palabra los incomode de tal manera que se pongan alertas y estén vigilantes para que no permitan que el enemigo entre a sus casas, a sus hogares o a la iglesia y la destruya. Señor, manifiéstate y permite que a través de este tema cada uno de tus hijos pueda tener ese espíritu de vigilante para cuidar de su familia y cuidar que no entre el enemigo a destruir su familia. En el nombre de Jesús. Amén. El varón vigilante es el tema. Esta palabra proviene de la palabra atalaya, que significa vigilante, persona que fue llamada por Dios y capacitada para cumplir la función de cuidar y de avisar para prevenir del peligro que se avecina o que ya entró en una ciudad, para evitar ser destruida. A estas personas se les hacía responsables de lo que les pasara a los demás, como en el caso del profeta Ezequiel. Hoy solo quisiera que leamos del capítulo 3, del 16 al 21 del libro de este profeta, como parte de la introducción al tema. Les voy a pedir que lean el capítulo 2 y 3 del libro del profeta Ezequiel en casa. Yo lo voy a leer en esta versión del lenguaje actual, nada más del capítulo 3, del 16 al 21. Como introducción, les aclaro. Dice así: pasados los 7 días, Dios me dijo: Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se los adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe de apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado, y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Nosotros como varones tenemos el deber de cuidar o vigilar que nuestra familia viva de tal manera para que no sea destruida.
mientras estemos viviendo en la tierra. Pero también debemos de vigilar que nuestra familia viva de tal manera que estemos seguros que si hoy viene el Señor, todos nos vayamos con Él, o si alguien se muere, estar seguros que entren al reino de Dios en el juicio final. Creo yo que como varones Dios nos hace responsables de lo que le pasa a nuestra familia, por lo cual hay que cumplir con esa función, y para ello es muy importante los tiempos de oración, los tiempos de oír y de lectura bíblica de parte de nosotros primeramente. El objetivo de este tema es estar vigilantes. Mateo 24, del 42 al 44, el Señor Jesucristo dijo: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el contexto, al salir del templo de Jerusalén, Jesús con sus discípulos, ellos le mostraron a Jesús los edificios del templo. Y Jesús les dijo en el verso 2, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguramente que la respuesta de Jesús les inquietó y no se quedaron con las ganas de saber cuándo sucedería lo que les acababa de decir y cuándo sería su venida. Algo que les mencionó a lo mejor momentos antes, y en cuanto tuvieron oportunidad le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les respondió: habrá muchos que dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, terremotos. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, unos a otros se aborrecerán. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El amor de muchos se enfriará. Y bueno, ocurrirán otras señales que ustedes pueden encontrar leyendo todo el capítulo 24. Jesús les dijo lo que pasaría y cómo estarían y estarán cuando Él venga. Pero no les dijo el día y la hora en que Él vendría. En el versículo 26 de Mateo 24 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Después de darle las señales, antes de que Él regrese, señales por cierto terribles como la que estamos viendo hoy, les dice: pero como nadie sabe la hora ni el día de mi venida, tendrán que estar alertas, tendrán que estar vigilantes, porque la venida de su Señor será repentina. Vamos a leer el texto base de este tema otra vez, pero ahora en la versión del lenguaje actual. Usted léalo en la Reina Valera. Me gusta en el lenguaje actual porque su interpretación va de acuerdo al título de este tema. Dice ahí en Mateo 24, 42 al 44, lo vamos a repetir, pero yo lo voy a hacer en la versión del lenguaje actual. Dice así: por eso estén siempre alerta, porque ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben de estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Creo yo que el propósito de Jesús al dar una lista de las evidencias anticipadas a su regreso no era
ni estimular a que investiguemos y saquemos cálculos acerca de la fecha de su venida, porque muchos, por haber sacado cálculos acerca de cuándo vendría, se equivocaron y dieron profecías falsas acerca de su venida, y por eso quedaron como mentirosos y perdieron muchos seguidores. Por eso es muy importante que no nos enfrasquemos tanto en investigar cuándo, qué día será su venida, porque el objetivo de Jesús era advertirnos que debemos estar preparados y vigilantes para que cuando Él venga estemos precisamente preparados, pero también para que si el enemigo o ladrón, el que quiere robar, matar y destruir a la familia, no lo logre. Tenemos que estar preparados, vigilando, por si puede llegar el Señor Jesús en cualquier momento, o para que no llegue el diablo o el ladrón y se meta a la casa y destruya a la familia. El objetivo de esta enseñanza es crear un espíritu vigilante en cada uno de ustedes como varones. La idea de Jesús, al dar a conocer tales acontecimientos, nos obliga a estar vigilantes y preparados. Los padres o varones debemos estar cumpliendo la labor de vigilar que en casa se esté viviendo en obediencia a la palabra de Dios, con el fin de que todos sus familiares se vayan con el Señor. El no dar a conocer la hora ni el día es con el fin de vivir cada día en la voluntad del Señor, como si Jesús fuera a llegar en cualquier momento. Pero el asunto de mantenernos como varones vigilantes tiene dos objetivos, como mencioné anteriormente, y lo expresa nuestro Señor: esperar a nuestro Señor Jesucristo y evitar que el ladrón mine o dañe o destruya nuestra casa, evitar que el enemigo robe la bendición y destruya. Como lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, léalo usted en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la versión del lenguaje actual que voy a estar usando mucho en este tema. Ahí dice en 1 de Pedro 5, 8, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. En la versión Reina Valera dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en la versión del lenguaje actual dice, estén siempre atentos y listos, porque el diablo anda buscando a quien destruir. Esta palabra de estén atentos y listos también significa vigilar. Esto quiere decir que no debemos de descuidar en ningún momento a la familia y su obediencia a Dios. Pero un padre de familia que tiene que cumplir la labor de un vigilante, tiene que seguir las instrucciones que se le da a las personas que cumplen esa función, como lo dice en el Evangelio, según Marcos 13, del 33 al 37, lo van a poner en la pantalla en la Reina Valera. Usted a lo mejor tiene la de Reina Valera en casa. Yo se los voy a leer en la versión del lenguaje actual, que dice así: por eso tengan cuidado y estén alertas, porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana, a medianoche o en la madrugada. De igual modo, ustedes deben de estar alertas, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes
Se lo digo a todo el mundo, estén siempre alerta y vigilen todo el tiempo. Ser varones vigilantes es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro deber como varones de estar siempre vigilando. No estar espiando, vigilando, estar alertas de que no se hagan cosas malas en casa, de que no se transgreda la palabra del Señor. Pero como les dije, cuando alguien deja a una persona vigilando algo, le da instrucciones, y lo acabamos de leer. Jesús nos habla de que de que debemos de estar alertas y vigilantes, y da instrucciones de estar alertas y despiertos. Esto de ser vigilante implica algunas acciones a realizar que vamos a revisar rápidamente. En este tema yo encontré unas 4 acciones a realizar como varones vigilantes. La primera acción práctica sería vigilar que la familia, desde el más chico hasta el más grande, viva de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a los deseos personales, carnales de cada quien. Y esto podría implicar el tener acceso a los celulares. Si no hay nada malo en el celular de tu hijo, si no hay nada malo en el celular de tu esposa, si no hay nada malo en tu celular, pues no hay por qué desconfiar. Todos debemos de tener acceso a los celulares unos a otros, para no permitir que por ahí entre el mal a la familia, para no permitir que por ahí entre el pecado a la familia. El ser vigilantes también implica evitar los pleitos conyugales, evitar los pleitos entre los hijos. Uno tiene que estar alerta y no permitir que los hijos estén peleando ahí como perros y gatos. El estar vigilantes implica evitar las malas conversaciones, porque las malas conversaciones, dice el apóstol Pablo, que echan a perder las buenas costumbres. Hay que evitar que la familia chismee, murmure, se burle de la gente. El estar vigilantes implica evitar los pleitos matrimoniales, evitar la hipocresía. Y en la escuela tenemos que de vez en cuando darnos una vuelta para ver que nuestros hijos respeten a sus maestros y que no hagan cosas indebidas. Hoy en día las escuelas, aún de nivel superior, están llenos de estudiantes que se dedican a vender drogas, y que muchos de ellos influyen en chicos y en chicas que se portan bien, y eso podría afectar aún a tu hija o a tu hijo, aunque sea cristiano. Tú tienes que estar vigilante y estar al pendiente de lo que está pasando con tus hijos en el trabajo o en la escuela. Ahora, en el trabajo, pues también tenemos que estar vigilantes de que tengamos que hacer bien nuestro trabajo o hacer bien nuestras tareas. También tenemos que estar vigilantes de no mirar personas o cosas para codiciarlas. Como el Señor dice en su palabra, que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. No necesitas acostarte con ella. Con el simple hecho de estar mirando cosas para codiciarles, ya estamos pecando. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo de Israel que no codiciaran nada de su prójimo. Y en su primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 1 del 14 al 16, nos dice
que debemos estar alertas para que nuestra familia o nosotros y nuestra familia vivamos como hijos de Dios, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 14 al 16, que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El varón vigilante debe ser santo, y su mujer e hijos deben de vivir como tales, para que cuando Jesús venga, sin problema nos vayamos con él, y para que cuando el diablo quiera atacar y destruir a la familia, el diablo no va a poder causar daño, porque aún está escrito: ¿quién les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Si ustedes están viviendo de acuerdo a la palabra. Nadie. Porque ser santo, hermano mío, ser santo es vivir de acuerdo a la palabra. Es una cosa hermosa. Tú puedes trabajar, puedes practicar un deporte, puedes ir a la escuela, puedes hacer todo sin tener que hacer daño a los demás, sin tener que violar un mandamiento. O sea, no es imposible, se puede, no es difícil, se puede. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres estar bien, si tú quieres tener la bendición de Dios, si tú quieres que cuando el Señor venga te vayas con Él, cuando Él te llame al juicio final, estés en el reino de Dios, tienes que vivir de acuerdo a su palabra. Eso es ser santo, es una forma de vida que requiere disciplina, que requiere abstenerse de practicar los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si es que un varón vigilante tiene que estar vigilando de que su familia camine en santidad, se dedique a lo bueno y no lo malo. Y eso implica también que tengamos que amar aún hasta nuestros enemigos, que tengamos que bendecir a los que nos maldicen, que tengamos que orar por aquellos que nos maltratan o que nos hacen daño, porque no estamos exentos de que en la escuela a tu hijo alguien le esté haciendo bullying. No estamos exentos de que en la escuela a tu hijo, a tu hija, alguien lo quiere incitar a hacer lo malo. Y tu hijo tiene que orar por esas personas, y tú tienes que orar por esas personas, y no tienes que odiar a esas personas, tienes que orar por ellas y amarles, sentir carga por esos hombres o mujeres que andan en pecado y que andan queriendo incitar a otros jóvenes que se portan bien a hacer lo malo. El ser santo implica que tengamos que amar aún a compañeros de trabajo, aún a jefes que a lo mejor no son cristianos, pero te están fastidiando la vida y se burlan de ti y te maltratan y te cargan la mano y te cargan de trabajo. Tú tienes que orar por ellos y tienes que amarlos. Eso es ser santo. Y es algo en lo que nosotros tenemos que estar vigilando. Bueno, pues en este primer punto, ser vigilantes implica que cuidemos que tanto nosotros como la familia no vivamos de acuerdo a los deseos de la carne, sino que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La segunda acción a vigilar como varones sería no dejar la oración y vigilar que cada miembro de la familia tenga su tiempo de oración y que usted esté seguro de que sus hijos, su esposa y usted mismo no lo haga por rutina, no ore por rutina, ni por costumbre, sino por reconocer su necesidad de Dios cada día. Dentro de esta acción está el que cada miembro de la familia adore a Dios, porque adorar a Dios es una forma de orar. También usted tiene que estar vigilando que su esposa, que sus hijos
y que usted adore a Dios en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. No se trata solamente de reconocer los atributos de Dios, sino de creer que realmente Dios es todopoderoso y Dios es real y verdadero. Y eso te va a llevar a tener una adoración profunda, una intimidad con Dios en donde tú lo adores, reconociéndolo como el Creador, como el Todopoderoso, como el dador de la vida, el consumador de la fe, como el Dios de los imposibles, y tú lo vas a adorar. Entonces, no se trata de orar por rutina, sino por necesidad. Y repito, dentro de esta acción de oración está el que cada miembro de la familia adore a Dios con todo su corazón, reconociéndolo como Dios, creador del cielo y de la tierra, pero desde lo más profundo de su corazón, no solamente porque lo sabe, sino porque lo cree en su corazón. También tiene que mirar que tanto usted o vigilar que tanto usted como sus hijos, como su esposa, lo alabe, no por rutina u obligación, sino porque Dios es digno de suprema alabanza. Y porque Jesús dio instrucciones acerca de cómo debemos esperar su regreso, o para que el diablo no destruya la familia, para que el ladrón no entre y mine la casa, que viene siendo en este caso el diablo. Vamos a ver 1 de Pedro 4, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios, sed pues sobrios y velad en oración. La palabra velad significa alerta, vigilar. ¿Qué tenemos que vigilar? Que oremos, que ore tu esposa, que oren tus hijos, que adoren a Dios de todo su corazón y que alaben a Dios de todo su corazón, y no por rutina, sino porque tenemos necesidad de Dios y porque Dios es digno de suprema alabanza. Que no oremos por rutina, que no lo alabemos por rutina, que no adoremos por rutina, sino por querer tener una relación con el Todopoderoso, que nos deleitemos en su presencia, porque aún está escrito: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tiene que estar usted vigilante de que su esposa se deleite en la oración, se deleite en la alabanza, se deleite en la adoración hacia el Todopoderoso. Hay que estar alertas para que usted, su esposa y sus hijos oren por necesidad y alaben y adoren a Dios de todo su corazón, no por rutina o por costumbre, sino porque es necesario y porque Dios lo merece. Una tercera acción que debe de cumplir el varón vigilante también es dar la palabra a su familia o vigilar que le estén leyendo. Y debe de quedar bien claro a todos, desde el más chico hasta el más grande: esto no es solo para un rato, es toda la vida. Y pasarla de generación a generación, les puede gustar o no, es también una necesidad, así como el orar. Tenemos que estar vigilando que la familia esté leyendo la Biblia, esté oyendo la Biblia, y que esto es una necesidad para toda la vida y la tenemos que pasar de generación a generación, como nos ha sido pasada a nosotros. Repito, les puede gustar o no, pero es una necesidad. Mateo 24, del 45 al 46, Jesús dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así que el varón deberá de vigilar
así como está al pendiente de que desayunen, coman y cenen su familia, deberá de vigilar que no solo desayunen, coman y cenen alimento físico, sino de que vivan y coman la palabra de Dios todos los días, que lean la palabra de Dios todos los días, tanto el varón como toda su familia. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esa palabra tiene que aplicársela el varón a sí mismo, y se la tiene que aplicar a sus hijos, y se la tiene que aplicar a su esposa, haciéndoles mirar que no solo van a vivir de desayuno, comida y cena física, sino que todos los días tienen que leer la Biblia. Y no baje los brazos, varón vigilante, no los baje. Trate de hacerle entender a su hijo, a su hija, a su esposa, la necesidad que tienen de leer la Biblia todos los días. Esto no es un juego. Dios nos dio la Biblia para que la leamos todos los días. Dios nos dio la Biblia para que comamos de ella todos los días. Dios le permitió al pueblo de Israel pasar 40 años en el desierto comiendo el maná que descendía del cielo, para que cuando ellos entraran a tomar la tierra prometida, entendieran que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y usted, varón, tiene que estar vigilante de que su familia reciba la palabra y se esté alimentando con la palabra todos los días. No es una semana, no es un mes, no es un año, no es porque hice una manda y voy a cumplir porque prometí a Dios que voy a leer la Biblia un año. No, es toda tu vida. Una cuarta acción es estar alertas o vigilantes para no pecar. Puede sonar repetitivo, pero no les va a hacer daño el tocar este punto. Esto sería vigilar que tanto uno como padre o varón de la casa demos buen testimonio. Sería una incongruencia que le pidamos a la familia que lean u oren o se corrijan o dejen cualquier pecado si nosotros no lo dejamos. La mejor forma de hablar con la familia para que no pequen es con nuestro testimonio. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 34, les dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. La palabra velad significa vigilar, estar alertas. Entonces, en este cuarto punto, el asunto de esto es que nadie de la familia cometa pecado, ni esté en pecado, ni esté viviendo en pecado. Y si alguien está en pecado o está viviendo en pecado, pues no lo vamos a condenar, pero sí le vamos a decir que le pida perdón a Dios y se corrija, como aquella mujer que unos hombres le encontraron, según ellos, en pleno acto de adulterio, y se le llevaron a Jesús. Y le preguntaron a Jesús: ¿qué se debe de hacer con esta mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio? Y Jesús les dijo: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron, todos tenían colita que le pisaran, y se fueron todos. Y después de que se fueron todos, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Jesús le dijo, la mujer dijo: pues no, ya se fueron. Jesús le dijo: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así usted, varón vigilante, nunca condene a su esposa, nunca condene a sus hijos, nunca condene a nadie. Pero sí les puede decir: corríjanse, pídanle perdón a Dios y Dios les perdona. Así es que un varón vigilante tiene que mirar
que toda su familia esté en santidad y que no haya pecado en su vida. Y si lo hay, que le pidan perdón a Dios y se corrijan. En conclusión, Dios nos está llamando, como llamó al profeta Ezequiel, a cumplir con la función de vigilar, y al llamarnos nos capacita y nos da instrucciones para cumplir con esa función. Nos da su palabra, nos da la oración, pero también nos hará responsables, creo yo, de lo que pase, en especial con la familia que ha puesto bajo nuestro cuidado. Si alguno de ellos se pierde, usted y yo, varón, podríamos estar siendo responsables delante de Dios. Dios nos está llamando, ya sea para esperar a ser vigilantes, ya sea para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, o para ser librados del ladrón. Debemos estar alertas, vigilando, poniendo en práctica la palabra de Dios, como si hoy mismo fuera a venir nuestro Señor, o conscientes de que el diablo anda como león rugiente y está esperando el descuido para entrar a la casa o familia y destruirla. Debemos de vigilar que todos sean santos y vivan como tales, que todos oren y adoren y alaben a Dios con todo su corazón, porque Dios es digno de suprema alabanza y porque necesitamos de Él. Y por último, que todos lean la Biblia cada día, todos los días. Esos 4 puntos, en esos 4 puntos, de acuerdo a este tema, es importante que los tomemos en cuenta, varones, y que nos mantengamos vigilantes para nuestro bien y el bien de nuestra familia. Ahora yo les pregunto, ¿está usted cumpliendo con esa función de atalaya o de vigilante? ¿Le ha revisado usted el celular a su hija? Y tiene acceso a ese celular sin ningún problema. Ya cuando empiezan a cuidar el celular y no lo prestan a nadie y tú lo tomas para ver y no, mamá, no, papá, no lo abras, o mamá, no lo abras. Entonces, ¿qué hay ahí? Varones, ¿su esposa tiene acceso a su celular? Como usted debe de tener acceso al celular de su esposa, sin ningún problema. Al que nada debe, nada, el que nada debe, nada teme. No debería de haber ningún problema en que cada quien pueda tener acceso a los celulares de toda la familia. Eso es estar vigilante. Tenemos que estar vigilando en un momento dado que los hijos estén leyendo la Biblia. Tiene que estar vigilando que la esposa lea la Biblia. Tenemos que estar vigilando que todos cumplan con un tiempo de oración cada día. Y tenemos que estar vigilantes que no entre el pecado a la casa. Es triste mirar hoy en día que chicos entran a la casa y andan en fornicación. Es triste mirar cada día que hay chicos o chicas que andan en ese tipo de pecado, pero también hay papás que a lo mejor en casa se portan muy bien, pero hay como saliendo a la calle el ojo alegre. No, hombre, parece que les dan cuerda al ojo. Ven una mujer y voltean y ven a otra y voltean, y por todos lados andan volteando y sus ojos los tienen llenos de adulterio. Es triste mirar que hay papás que deberían estar vigilantes y erradicar el pecado de su casa, y de pronto la esposa les encuentre viendo cosas indebidas en la televisión, en el Sky. Es una vergüenza que el varón, que debe de cumplir con la función de ser vigilante y ver que la familia
camine, viva en santidad, y ver que la familia ore y alabe y adore al Señor de todo su corazón, y ver que la familia lea la Biblia, coma la Biblia todos los días, y ver que la familia deseche cualquier tipo de pecado, y el varón vigilante anda mal en esas áreas. Varones que están en casa, yo les voy a animar a que en esta hora oremos a Dios y cumplamos con la función de ser vigilantes. Y si hay algún pecado o alguna falta, miren, ni Dios nos condena, nos autocondenamos solitos cuando permitimos el pecado en nuestra familia y en nuestra vida conscientemente. ¿Eso qué quiere decir? Que sabemos que no debe de estar el pecado ahí, pero ahí está el pecado y lo estás consintiendo. Nos autocondenamos. Dios no condena a nadie, ni yo condeno a nadie. Yo cuando les doy el tema lo doy, y al final les animo y hasta les digo, Dios les ama y nos ama porque su amor es grande para con nosotros, que si le pedimos perdón, Él nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa y nos da chance de empezar de nuevo, como lo hizo con el hijo pródigo. Así que te voy a animar ahí, varón, donde estás, a que le pidas perdón a Dios en caso de que hayas fallado en esa área de en esa área de ser un varón vigilante. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la bendición que me has dado de poder compartir este tema a través de este medio con los varones y con todos aquellos que lo reciban. Hoy te pido, Dios, que tengas misericordia de ellos como la has tenido de mí, y nos ayudes con tu Espíritu Santo a cumplir con esa función de ser varones vigilantes, de estar orando siempre, en todo tiempo, de estar en esa comunión contigo, de alabar y adorar tu santo nombre, de ser santos en toda nuestra manera de vivir, que cumplamos con esa función de ser santos, de orar, de leer y de adorar y de alabar al Todopoderoso, y de alimentarnos con la palabra, y de que nuestra familia lo haga también. Señor, ten misericordia de los varones que no hemos cumplido con esta función, y perdónanos, Señor, y obra con tu Santo Espíritu en cada varón. Algunos, si es necesario, darles visiones o sueños nocturnos o visiones en cualquier momento, para que podamos cumplir con esa función de ser varones vigilantes. Señor, capacítalos con tu Espíritu Santo, dale revelación por tu Espíritu Santo, ayúdales a discernir entre lo que es santo y lo que es profano, lo que deben de permitir en su familia, lo que no deben de permitir en su familia y en sí mismos. Señor, dales esa capacidad y ese poder de tu Espíritu Santo, ayúdales y ayúdame con tu Espíritu Santo, danos esa revelación de lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos de permitir y lo que no debemos de permitir, para que cuando tú vengas nos vayamos contigo, o en el día de juicio final entremos al cielo. Igual, para que estemos vigilantes y no permitamos que el diablo entre a la casa y destruya a la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los varones y bendice a todos aquellos que reciben este tema, en el nombre de Jesús. Amén.